desarrollo de la inteligencia propuesto por el señor Jean Piaget, y habíamos visto que bueno, se daba también el estadio preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Entonces hoy día vamos a responder las preguntas que entonces están quedando pendientes. Bien, muchachos, vamos a responder entonces las preguntas, ya que hemos visto en la sesión anterior lo que es el desarrollo de la inteligencia parte 2. Vamos entonces inmediatamente, muchachos, a compartir pantalla. Y nos vamos al encuentro de nuestra diapositiva. Ahí está, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, solucionario número 8, desarrollo de la inteligencia, parte 2. Hemos visto el estadio preoperacional, hemos visto el estadio de operaciones concretas y estadio de operaciones formales, ¿no? En cada una de ellas se presentan pues diferentes esquemas mentales, diferentes características también, en las cuales pues se ha visto que hay todo un proceso de desarrollo, ¿no? Muy bien, la primera pregunta entonces dice así. Ahí está, desarrollo de la inteligencia, y interesante también las imágenes que estamos apreciando, ¿no? Preoperacional, operacional concreto y operacional formal, ¿no? Y está interesante. La aparición del lenguaje propiamente dicho es un distintivo entre las etapas, ya que está presente en la segunda mencionada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para nuestra pregunta número 1? Dice, la aparición del lenguaje propiamente dicho es un distintivo entre las etapas, ya que esta solo está presente en la segunda mencionada, ¿no? Entonces sería el sensorio motriz y preoperacional y de operaciones concretas y de operaciones formales, de operaciones simbólicas y de estadio preconceptual. Cuando se habla de estadio preconceptual, se habla también al subestadio simbólico, ¿ya? También se le conoce así. Entonces la aparición del lenguaje se va a dar pues en el sensorio motor. Muchas veces se presenta ya la aparición del lenguaje, ¿no? Al año y medio, otros hablan a los 2 añitos, depende también de la estimulación que reciba del ambiente, ¿no? Y bueno, en el caso de la pregunta número 1, entonces se va a dar este nivel de un lenguaje recién en el sensorio motor, que recién va empezando, ¿no? Y después, cuando ya está en el preoperacional, se va a dar ya también un lenguaje un poquito ya más desarrollado. Sin embargo, todavía faltaría alcanzar, ¿no? Alcanzar un poco más de complejidad. Es así que para la pregunta número 1, para Piaget, el lenguaje propiamente dicho son palabras, frases, ¿no? elementales, y luego sustantivos y verbos ya más diferenciados, ¿no? Y por último las frases completas. Pero ¿cómo empieza? Con palabras sueltas, con conceptos que van a ser todavía básicos. El lenguaje sería un caso particular de la función semiótica o simbólica que se constituye en el curso del segundo año y que en su conjunto es la responsable del paso de las conductas sensoriomotrices hasta el nivel de representación o pensamiento preoperacional. Entonces, en ese sentido, cuando el pequeñito empieza a emitir sus primeras palabras, evidentemente está en un sensorio motor. Pero después, cuando ya está emitiendo oraciones o algunas pues palabras un poquito más complejas, solo un poco nada más está en el preoperacional. Es más, aquí también se menciona que se da la explosión del lenguaje, ¿no? En el preoperacional, muchos pequeñitos empiezan con el mundo de los por qué, ¿no? Y por qué se da esto y por qué pasa lo otro. Entonces, ahí es donde se va a dar un poquito la explosión del lenguaje, ¿no? Llamado así también. Bien, muchachos, entonces, para la pregunta número 1, la alternativa correcta, la clave correcta es la A, ¿ya? Muy bien, entonces por acá, ¿por qué no podría ser la D, no? De repente por ahí alguien tiene una pregunta, porque las operaciones simbólicas estaría parte de una rama del preoperacional, ¿no? Y cuando recién aparece el lenguaje, no aparece a los 2 años o 3, aparece a veces al año y medio. Entonces es por ello que se contempla el sensorio motor, ¿no? A ver, ¿cómo nos va con la pregunta número 2? Dice así: Adriancito le pregunta a su papá qué está haciendo. Su padre le contesta que está clavando. Luego le pregunta por qué está clavando. Ahí está el mundo de los porqués que le decía. Y su padre le dice que es para fijar un cuadro, ¿no?
Luego le dice a su progenitor que no golpee tan fuerte con el martillo para que no le duela tanto al clavo. Ah, ya. Entonces aquí se está dando un caso de animismo. No sé si ustedes habrán escuchado también el animismo. Y el animismo es cuando los pequeños en el preoperacional le tienden a dar pues sentimientos, vida, emociones a los objetos, ¿ya? Y sobre todo se materializa bastante con los muñecos, con sus juguetes que tiene el pequeño, ¿no? Bueno, entonces le dice a su progenitor que no lo golpee tan fuerte con el martillo para que no le duela tanto al clavo, ¿no? Sobre el caso mencionado, señale la serie de enunciados que son acordes a esta segunda pregunta, ¿no? Adriancito es posiblemente un niño que asiste al colegio. El niño manifiesta un interés por conocer la finalidad que cumplen las cosas y entes. Se evidencia animismo en Adriancito. Las características de Adriancito son parte del estadio preoperacional. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Y cuando dice, por ejemplo, que Adriancito es posiblemente un niño que asiste al colegio, recordemos que el colegio propiamente dicho empieza con las operaciones concretas, ¿no? Cuando se está hablando pues a partir ya de los 6 o 7 años, se empieza con primero de primaria, en cambio antes es un preescolar. Entonces acá el pequeño Adriancito, como tiene animismo, y este animismo es propio del preescolar, o sea, el preoperacional, por lo tanto el ítem 1 no sería posible, ¿no? El niño manifiesta un interés por conocer la finalidad que cumplen las cosas, claro, porque dice, ¿qué estás haciendo? Luego le pregunta, ¿por qué estás clavando? ¿Ya? Luego se evidencia animismo, así es. Las características del Adriancito son parte del estadio preoperacional también. Entonces vamos a ver acá la respuesta. El ítem 1 es incorrecto. Si estuviera en el colegio pensaría de forma lógica y no animista. Después los otros ítems van a ser correctos. Por ejemplo, el ítem 2, por las preguntas que realiza, muestra interés por conocer la finalidad, ¿no? Por ejemplo, el clavar. El ítem 3 también es correcto. Pensar que el clavo siente dolor al ser golpeado por el martillo evidencia su animismo, ¿no? El ítem 4 es correcto. Una característica del estadio preoperacional es el animismo, ¿no? Justamente. Ya está. Entonces, en la pregunta número 2, la alternativa correcta es la D, ¿ya? 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá está la resolución. Dice, las niñas de Patricia tienen diferentes edades y por tanto características mentales acordes a su edad. Su primogénita Diana, o sea, su primera hija, acaba de cumplir 15 años. Su segunda hija, Sandra, cuenta con 10 años. Y la última, Sofía, tiene 3 años. Cuando ven videos de los polinesios, Diana, o sea, su hija mayor, la que tiene 15 años, suele anticiparse a cómo acabarán sus experimentos. Sandra suele preguntarse cuáles son los pasos previos al resultado final del experimento y Sofía reclama llorando que solo vean sus videos favoritos, ¿no? De lo anterior podemos afirmar que es cierto que Diana presenta pensamiento prelógico, no, porque Diana tiene ya 15 años. Sandra manifiesta animismo, bueno, ¿no? Cuando se dice que Sandra cuenta con 10 años, entonces no puede tener animismo. El animismo solamente se da hasta los 6 años aproximadamente, ¿no? 6 o 7. Sofía se caracteriza por su egocentrismo, ya, porque Sofía, ¿no? Es una pequeña que cuenta solamente con 3 añitos y a esa edad se da el egocentrismo cognitivo también, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, las tres se encuentran en el mismo estadio, ¿no? Definitivamente no es así, ¿no? Dado de que la señora, pues, Patricia, va a tener, pues, niñas de diferentes edades y, por lo tanto, también con diferentes niveles de pensamiento, ¿no? Para Piaget, la forma de representar la realidad y los diferentes sucesos varía en función al estadio en el que se encuentra el niño. Recuerden que un estadio viene a ser un nivel cognitivo. Ahora, según el enunciado, el ítem 1 es incorrecto. Diana está en el estadio operatorio formal, por lo tanto su pensamiento es lógico y también abstracto. Y la alternativa B, Sandra está en el operatorio concreto, por lo tanto su pensamiento es lógico concreto. ¿Ya? En cambio acá dice que Sandra manifiesta animismo y eso sería incorrecto. La C es correcta. Sofía se encuentra en el estadio preoperatorio, por lo tanto su pensamiento es prelógico, ¿no?
que se caracteriza por ser egocéntrico, porque Sofía cree que los demás deben ver su programa, ¿no? Y la alternativa D es incorrecta, cada una se encuentra en un estadio pues distinto, ¿ya, muchachos? Entonces por ello la clave es la C de casa, ¿no? Muy bien, esta pregunta 3 entonces interesante porque nos narra ahí un poquito las diferencias que tienen también las niñas, ¿no?, en las edades, y con ello también la diferencia de sus estadios, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Jimena y Rita leen la siguiente pregunta. Si tu fecha de nacimiento fuera el 29 de febrero del año 2000 hasta este año, 2020, ¿cuántos cumpleaños has celebrado? Jimena responde que ella no sabe la respuesta, ya que nació el 16 de mayo del año 2011. Y Rita contesta que han sido 5 celebraciones, ya que es una fecha que no se repite cada año por ser bisiesto. Por lo dicho anteriormente, es correcto señalar que Jimena es mayor que Rita es preoperacional, ya que tiene el pensamiento fantástico muy desarrollado. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales, o Jimena es preoperacional. ¿Ya? Entonces ahí está, un poquito Jimena y Rita leen la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, una vez que nosotros analizamos ello, entonces podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Dice, Jimena y Rita leen la siguiente pregunta. Si tu fecha de nacimiento fuera el 29 de febrero del año 2000 hasta este año 2020, ¿cuántos cumpleaños has celebrado? Jimena responde que ella no sabe la respuesta, ya que ella nació el 16 de mayo del año 2011, ¿no? Y Rita contesta que han sido 5 celebraciones, ya que es una fecha que no se repite cada año por ser bisiesto. Vemos que Rita entonces tiene un poco mayor el razonamiento ahí, ¿no? Entonces, ¿Jimena es mayor que Rita? No, no puede ser así. Rita es preoperacional, ya que tiene el pensamiento fantástico, tampoco. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales, ¿no es cierto? Porque ella puede entender ese pensamiento abstracto, ¿no? Más que todo también las operaciones matemáticas, ¿no? Según la teoría de Jean Piaget, a medida que los niños van ingresando a la adolescencia, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares, características que forman parte del estadio de las operaciones formales, ¿no? Entonces notamos que Rita es capaz de resolver problemas hipotéticos, ahí está. Por lo tanto, en la alternativa la clave es la C. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales. Recordemos en la clase que tuvimos que las operaciones formales se caracterizan por presentar el pensamiento probabilístico, pensamiento abstracto, lenguaje metafórico. Bueno, ¿no? También se presenta una gran situación de lo que es el proyecto de vida, poder tener también visión y misión, entre otras, ¿no? Entonces, muchachos, ahí está para la pregunta número 4 y la respuesta, la alternativa C, ¿no? La respuesta C. Luciana le pide a su mamá que adopten un gatito que se metió en su casa, que ella lo va a cuidar con su hermanita Rebeca, quien está más que complacida con esa idea. La madre de ambas acepta con cierta duda. El primer día que ella vuelve de trabajar, las hermanas han alimentado al menino y han limpiado su arenero. La madre les dice, escobita nueva barre bien. Luciana entiende lo que su madre quiso decir, pero Rebeca le dice, no mami, no recogimos su popó con escobita, sino con una palita. Entonces, de lo anterior se puede inferir que, muchachos, si nosotros vemos acá, Luciana dice que sí entiende lo que su madre quiso decir, ¿no? Esto de que escobita nueva barre bien. Luciana entiende lo que su madre quiso decir, por lo tanto Luciana ya puede entender el lenguaje metafórico. Pero Rebeca le dice, no mami, no recogimos su popó con escobita, sino con una palita. Entonces vemos aquí que todavía la niña Rebeca presenta pues una dificultad para entender el lenguaje metafórico, ¿no? ¿Rebeca es adolescente entonces? No. ¿Luciana es infante? Tampoco. La madre lo dijo metafóricamente, ¿ya?
¿Las niñas están en las operaciones concretas? ¿Las dos? No. Entonces ahí la alternativa es la siguiente, ¿no? La C. Según Piaget, el desarrollo de la inteligencia pasa por los siguientes estadios. La infancia, de 0 a 7 años, se da el sensorio motor, el preoperatorio, ¿no? Ahí están las fechas respectivas, los años. La niñez, de 7 a 12, operaciones lógicas concretas, de 7 a 12. La adolescencia en adelante, ¿no? Las operaciones lógicas formales, de 13 a más. En el operatorio formal, una persona puede manejar un lenguaje metafórico, es decir, puede ir más allá de lo literal. Por ejemplo, cuando se le dice escobita nueva barre bien, puede decir que si algunas personas le dan un trabajo, ¿no? Comienza a trabajar bien, pero después baja su desempeño. Pero si a una pequeña que está en operatorio concreto se le dice lo mismo, dirá que eso no es así, porque su escobita nueva no barre bien porque está chiquita, ¿no? De repente. Entonces, vemos ahí que en las operaciones concretas no se puede entender el lenguaje metafórico como si pasa en la adolescencia, ¿no? Por lo tanto, la clave aquí es la C. Definitivamente la señora lo dijo metafóricamente, pues, ¿no? Muy bien, la pregunta 5 entonces nos detalla un poquito lo que es estas etapas estudiadas por Jean Piaget. En la pregunta 6 se señala lo siguiente. A Regina se le ha dado unos bits de inteligencia con figuras de polígonos para que los alinee en forma secuencial. Después de unos minutos coloca primero un triángulo, luego un cuadrado, después un pentágono y finalmente un hexágono. Este ejercicio demuestra que ha desarrollado la operación lógica de, primero dice que colocó un triángulo, ¿no? Luego un cuadrado, después un pentágono y finalmente un hexágono. O sea, lo hizo en ese orden, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué demuestra esta operación lógica, ¿no? La clasificación, la seriación, la conservación, la centración. Vamos a ver entonces aquí. A partir del estadio operatorio concreto se manejan las operaciones lógicas. Entre ellas tenemos la clasificación, que significa agrupar los objetos según algún criterio como el color o la forma. Otra operación lógica es la seriación, que consiste en ordenar los objetos en secuencia, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, cuando se le da a un niño un conjunto de figuras geométricas y el pequeño las ordena según el número de lados, ¿no? De varias figuras que se le da, primero pone un triángulo, después de este último coloca un cuadrado y posteriormente un hexágono, y así sucesivamente. Entonces estamos viendo que ya entiende lo que es el orden, ¿no? De estas figuras. Por lo tanto, la clave es la seriación, ¿no? Entonces, el conjunto de figuras geométricas y el pequeño los ordena según el número de lados. Entonces, primero coloca un triángulo, 3 lados, después un cuadrado y después un hexágono que ya tendría pues los 6 lados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí un pentágono, después un hexágono, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la seriación. Y esto también tiene que ver mucho con la clasificación, ¿no? En este caso, las figuras geométricas. Pero si hubiera habido de repente, no sé, quizás números, quizás frutas, ahí clasifica mucho más, pues, ¿no? Pero en este caso, como está dándose a entender los números de lados, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 y 6, ahí estamos hablando de una seriación, ¿ya? Vamos a la pregunta número 7. El profesor Leonardo le pregunta a Sergio y Esteban que observen lo siguiente. En un cesto coloca 20 uvas y en otro coloca 38 naranjas. Luego les pregunta, ¿hay más naranjas o frutas? Sergio contesta que hay más naranjas, mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Sobre esto se colige que Leonardo es preoperatorio, Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión, Esteban ya es sensorio-motor. La clasificación en Sergio es correcta y más desarrollada que en Esteban. A ver, entonces son dos pequeños, Sergio y Esteban, ¿no? Y se les pone pues la siguiente situación. Un cesto se coloca 20 uvas y en otro coloca 38 naranjas, ¿no?
Luego se les pregunta, ¿hay más naranjas o frutas? Sergio contesta que hay más naranjas. Y entonces Sergio tiene un poquito la limitación de no tener esta, ¿no? esta visión un poquito más panorámica, ¿no? Esta transitividad. Mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Entonces Esteban sí está mostrando más la transitividad, ¿no? Leonardo es preoperatorio, ¿no? Acá dice que, cuando por ejemplo Abraham contesta que hay más naranjas, mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Leonardo es preoperatorio, bueno, el profesor Leonardo, ¿no? ¿Cómo va a decir que el profesor es preoperatorio, ¿no? Acá está, Leonardo es el profesor, ¿no? Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión. Bueno, sí, eso es correcto, ¿no? Sergio contesta que hay más naranjas. O sea, Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión. Esteban ya es sensorio motor, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Esteban ya puede ser de operaciones concretas. Ahora, la clasificación en Sergio es correcta, ¿ya? Y más desarrollada que Esteban, eso es falso, ¿no? Entonces aquí la alternativa correcta sería la B, pues, ¿no? Bueno, en el estadio operatorio concreto, la inclusión es una operación lógica donde el sujeto debe entender que el todo es igual a la suma de sus partes. Por lo tanto, ninguna de las partes puede ser mayor al todo. Entender esto implica dominar esta operación y si aún no ocurre, entonces hablamos de un sujeto que se encuentra en una etapa anterior. Sería el caso de un preoperatorio. En este caso, si le decimos a un operatorio concreto que hay 2 rosas y 15 margaritas, y le preguntamos ¿qué hay más, flores o margaritas? Dirá hay más flores, mientras que un preoperatorio dirá hay más margaritas. O sea, el operatorio concreto es capaz de incluir rosas y margaritas en un solo conjunto que son las flores y comparar este todo con cada una de las partes y de decir que todo es mayor que cualquiera de sus partes, ¿no? Mientras que un preoperatorio aún no puede hacer eso. Entonces ahí vemos que todavía no se desarrolla esta cualidad de la transitividad, ¿no? Muy bien, entonces llamado también inclusión, ¿no? Esto es parte de una operación lógica a partir de los 7, 6 años hacia adelante. Muy bien, en la pregunta número 8 dice lo siguiente: la dificultad de un niño para entender el punto de vista de otra persona y que es normal durante la segunda etapa del desarrollo cognitivo es, cuando hablamos de la dificultad de un niño para entender el punto de vista de otra persona y que es normal durante la segunda etapa del desarrollo cognitivo. ¿Cuál es la segunda etapa? El prelógico, ¿sí o no? Entonces estamos hablando acá del egocentrismo, ¿no es cierto? El desarrollo de la inteligencia se divide en 4 etapas, siendo la primera la etapa sensorio-motor y la segunda sería la etapa o estadio preoperatorio. Esta última se caracteriza por la presencia del egocentrismo cognitivo, que consiste en la incapacidad que se tiene, ¿no? O que tiene el infante de ponerse en el punto de vista del otro, no puede colocarse, ¿no? En el punto de vista. Por ejemplo, cuando a un pequeño en estadio preoperatorio se le pregunta por qué corre con tanto temor, el infante entonces menciona, bueno, que no se puede entender, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Que me quiere quemar, dice acá, pues, ¿no? Entonces aquí la clave es la B. Y entonces el infante, acá estaría mencionando, podemos colocar acá un ratito, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Para que se pueda leer bien, jovencitos. Listo, vamos a agrandar otra vez la pantalla. Entonces dice, vamos a leerlo otra vez, ¿no? Por ejemplo, cuando a un pequeño en estadio preoperatorio se le pregunta ¿por qué corre con tanto miedo? El infante dice, es que el sol me está siguiendo y me quiere quemar, porque hice una travesura, ¿no? Interesante, entonces un poquito acá el egocentrismo también que se está presentando, ¿no? La clave es la B entonces, y recuerden que esta imagen es bastante representativa cuando se habla del egocentrismo cognitivo. Ya muchachos, ya señoritas, ahí está. Es un poquito la incapacidad que tiene el pequeño de entender la perspectiva espacial de la otra persona, ¿no? Muy bien, en la pregunta número 9, bueno, ahí nomás quedó, la pregunta número 9, disculpen chicos, entonces solo son 8 preguntas para esta primera, bueno, ¿no? Esta resolución que hemos visto, ¿no? Entonces, jovencitos, recordar, como dice acá, ¿no? Cada etapa va a tener su propio esquemas mentales. En el sensorio motor, recordemos entonces que los esquemas mentales son bastante básicos,
son bastante, pues, ¿no? importantes en el sentido de que va a permitir que después, en base a ello, se dé el preoperacional, ¿no? Y en base al preoperacional seguirá, pues, otra asimilación, otra acomodación y se dará ya las operaciones concretas, ¿no? Y en base a ello se va a edificar un poquito más las operaciones ya formales. Entonces, en cada una de estas etapas de la vida se van a presentar diferentes características, ¿no? Y de avance. Ahora hay que recordar que no todos los pequeños van a estar en la misma línea de avance, ¿no? Algunos muchachos, algunos niños pueden ir poco a poco, de manera más lenta, más gradual. En cambio hay otros que pueden avanzar tan rápido que hay niños a veces que tienen 7 años y ya juegan ajedrez, ¿no? Hay niñitos que tienen 8 años y ya tienen un pensamiento a veces ya abstracto, un pensamiento ya a veces probabilístico, ¿no? Entonces, no necesariamente la edad, ¿no? Va pues a determinar el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso que el señor Piaget hablaba de estadios o niveles cognitivos, ¿no? Entonces, es interesante también esa propuesta de Piaget, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces esperemos haber resuelto, ¿no? Todos sus interrogantes, de repente que también se han podido presentar. Y bueno, ¿no? Conmigo será entonces ya hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también por su atención. Y bueno, ¿no? Nos veremos en una segunda o una próxima oportunidad. ¿Ya? Muy bien, muchachos, nos vemos, jovencitos.